Bueno, aquí estamos, de Dura la Vita, empalmando uno detrás de otro. Acabamos de venir aquí de hacer la tertulia de MotoGP, de la carrera de Sachsenring, y pues a continuación, como es ahora mismo, hacemos la carrera de Donington Superbikes en el Chelsea 1979, y qué mejor que hacerlo de la mano de los mejores expertos, pilotos, tertulianos y yo mismo. Y empezaré, pues por respeto a mi querido Alex, que tengo a mi derecha, lo tengo más cerca, Alex Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, una vez más aquí. Encantado de que estés aquí. Y bien acompañados. La verdad, muy bien acompañados. También tenemos enfrente mío a Sergio, que es colaborador de Dura la Vita, tertuliano en Fórmula 1, MotoGP y experto de todo lo que es el mundo del motor, ¿no? Sí, cambiamos de plató hoy y bueno, con muchas ganas de aprender, también al lado de Xavi, así que muy contento. Y nada, para acabar esta presentación, que mejor que tener un piloto de élite aquí como es Xavi Vierge, que piloto oficial de Honda Superbikes ya de segundo año ya. Este es el cuarto año ya. Pues mira, va pasando tanto tiempo. La vida vuela. Cuarto año y nada, contento. Este fin de semana un poco más complicado, supongo, que nos explicarás ahora, y encantado de tenerte aquí. Sí, el placer es mío estar aquí con este ambiente con vosotros. Es increíble y con ganas de hablar y de contaros un poquito más. Pues perfecto. Bueno, pues nada, Donington ha sido una carrera, una pista mítica. Donington Park es una carrera en la cual hay mucha afición inglesa porque hay carreras muy míticas y los campeonatos ingleses nacionales tienen un campeonato que es el BSB muy fuerte y la afición ronda los 70.000, 80.000 espectadores en cada carrera nacional, casi incluso más que la misma Superbikes, ¿no? Hay una afición local, patriótica muy fuerte, y esto hace que muchos ingleses salgan a relucir en estos campeonatos. Y claramente te voy a hacer la pregunta a ti, Xavi. Donington, ¿qué es para ti Donington? Pues como tú dices, se siente cuando llegas ahí, es un circuito mítico. Me acuerdo de cuando empecé a ver MotoGP, las carreras ahí siempre eran increíbles por el tiempo, como sabemos siempre, y como tú dices, ¿no? La afición es increíble, muchísima gente, afición de motos de verdad. Es especial, desafortunadamente, para nosotros es uno de los circuitos más difíciles del calendario. Como ya sabéis, nosotros recuperamos todo el tiempo frenando y entrando, y Donington es un circuito que se hace todo con gas, por lo que hay pocas partes del circuito donde podamos recuperar tiempo, y es lo que nos hace sufrir tanto este fin de semana. Claro, es un stop and go para vosotros más en la estación. Donington Park tiene curvas contraperaltadas, la primera, la bajada, es con un tren muy descargado delantero, mucha tracción trasera, y si no hay tracción, la subida no tiene extracción. Antes de la entrada a meta tampoco. Entonces, esto, claro, el único sitio donde puedes defender quizás en la chicane, ¿no? Es esto. O sea, y luego casi en la entrada a meta. Nuestras pero carreras, si te descuelgas mucho, entonces ya no cierras. El problema era este. Nuestras carreras son hacer la línea de meta desde la 1 hasta la 7 y vamos perdiendo, que es todo con gas. 7 puedes recuperar un poquito, vuelves a perder y, como tú dices, chicane de la recta de atrás otra vez, y las últimas 2 curvas que se compensa, porque como bien sabes, si ganas 3 décimas entrando, pierdes 1,5 saliendo. No, claro, tú decías, las 7 recupero, no recuperas. Recuperas de lo perdido. Haces la goma, exactamente. Recuperar es cuando tú haces mejor que los demás algo. Exacto. En ese punto arriesgas el doble en 3 puntos que tú puedes hacerlo, y entonces ¿qué haces? Fatigas el neumático más, el físico más, la moto, la geometría la rompes, y todo esto hace que vuelta a vuelta, las primeras 5 o 6 vueltas puedes defenderte, y las últimas 7 o 8 vueltas vayas un poco ya colgado. Total. ¿No? Y ya no solo eso, sino que esta falta de grip que tenemos nos afecta también con el quali. La gente, cuando monta el neumático quali en Superbike, son capaces de sacarle 1 segundo, 1,5 segundos. Nosotros hay veces que sacamos 6 décimas solo. Y eso nos hace empezar casi todas las carreras muy retrasados. Aún así, depende del circuito. Cuando tenemos puntos fuertes, podemos recuperar. Pero en este circuito, lo que hablamos, el efecto goma, no te permite estar cerca lo suficiente como para pasar a la gente. Tienes que pasar desde muy lejos. Eso hace, como tú bien dices, que rompas el neumático frenando, que te tengas que parar mucho en la curva, y que al acelerar aún vuelvas a usarlo más y te vuelvan a pasar, que ha sido básicamente lo que nos ha pasado en las carreras. Si nos soltaran detrás del grupo de cabeza, que tienes un piloto muy rápido delante y te vas tirando, pues te estira, vas haciendo la goma pero vas rápido. Pero claro, si tienes un grupo un pelín más lento que tú, pero que no puedes pasar,
aun con gente más lenta, hay unas partes del circuito que perdíamos mucho. Entonces Tú estás respondiendo a la pregunta que te iba a hacer yo. O sea, cuando tienes problemas y estás delante, el flow y la velocidad y el no querer molestarse de los pilotos delanteros te llevan, ¿no? Te llevan, ¿no? Te lleva. Pero cuando te estás mal y encima te toca luchar con gente que va más lenta que tú, entonces es peor todavía. Es peor todavía. Y el problema es que para intentar pasar ya no puedes permitirte pensar en llevar los neumáticos lo mejor posible al final, porque tienes que estar gastando cartas para ir pasando gente. No. La carrera larga de ayer fue un poco esto. Estábamos en un grupo cuando es como que tenemos que estar esperando que la gente cometa errores para poder pasar e irte. Entonces, cuando Van der Mark empezó a ir lento, estuve 3 vueltas pasándolo y repasándolo hasta que pude hacer un gap. ¿Qué pasa? Que ya no solo vas para adelante, sino que en el grupo en el que estabas lo pierdes. Cuando pasas ese piloto, tienes que hacer un tirón de 2 vueltas hasta volver a hacer el grupo. Otra vez la misma historia. Y eso hace como tú has comentado. Cuando quedan 5 vueltas, lo has rustido todo. Ya no te queda nada más. Ni a ti, ni a la moto, ni al neumático. Nada, o sea. sí, estás viendo la cuenta atrás y como si tuvieras Y las sufriendo, manos ¿no? cogidas porque sabes que es que no puedes hacer nada. Sí, un circuito que además es mítico en Superbike porque ahí un tal David Tardocci ganó la primera carrera de la historia mundial del Superbike en el año 88. Que como todos sabemos, David Tardocci es team manager de MotoGP, pero tiene un pasado que Rubén conoce bien, muy intenso en Superbike, ¿no? Y al respecto, hablando de Donington, de grip y demás, había una leyenda urbana, porque era una leyenda urbana que decían que era un circuito con muy poco grip debido a que hay un aeropuerto al lado y que al aterrizar y despegar los aviones tan cerca de la pista quedaba algo de queroseno que se posaba en la pista. Eso se ve que finalmente se desmintió por completo porque no era verdad. Pero hubo muchos años que esa leyenda urbana corría por el mundillo de MotoGP y de Superbike. Y por otra parte, hablando de grip, que tú estabas hablando de grip y de problemas de grip, creo que ha mejorado bastante porque se ha reasfaltado, ¿no? O sea que en este sentido se ha dado un paso adelante. Habéis tenido más grip que hace 2 años, por ejemplo. Sí, creo que exactamente hace 2 años es cuando se reasfaltó y ya no solo el grip, sino los baches que habían. Exacto. Ahora mismo el circuito está en muy buenas condiciones, aún así es un tipo de circuito que el grip no es muy alto. No, es muy fino, ¿no? El Es asfalto. muy fino el asfalto y si lo ves, las carreras ya son así. O sea, no es que todo el mundo tenga grip y nosotros no. Nadie tiene grip, todo el mundo va patinando, todo el mundo va de lado, pero son capaces de ir haciendo metros, que esta es la Y diferencia. sí que es cierto que es un circuito muy particular, el de que por cierto pasaron 52.000 personas este fin de semana por allí. No sé si lo veías tú muy lleno. Había mucha gente. Se ve mucha gente, sí. mucho ambiente porque, bueno, es un clásico de Donington que la gente planta la tienda de campaña Total. y pasa el fin de Desde semana el en miércoles familia. ya. Desde El el miércoles, miércoles la verdad es llegamos, que a mí me encanta ir a sí. Donington. Es un sitio con mucho sabor. Y hablando de grip y del trazado del circuito, en Donington tengo mi sitito particular que es en la curva de derechas Melbourne. Melbourne. Sí, la de derecha es que hay tantos adelantamientos. Sí, vale, sí. Vale, que ahí os dais de hostias todos. Y ahí tengo un sitito que hay unas escaleras y se puede ver perfectamente cómo llegáis allí y hacéis esta curva de derechas en la que siempre pasan cosas. Es decir, que allí en la frenada, esto evidentemente tú nos lo explicarás mejor, es un lugar para adelantar, que hablábamos antes de puntos de adelantamiento, pero normalmente y muchas veces vas a pasar a un piloto y pasas a 2 porque obligas al otro a hacer espacio, ¿no? Y es un sitio en el que vimos muchos adelantamientos, los 2 habéis corrido allí. Uh-huh. Es un punto que también te iría bien a ti, ¿no? ¿Entiendo? Sí, claro. Como hemos hablado, Donington, cuando los circuitos son de tanto flow, los primeros parciales, es muy difícil encontrar el hueco para pasar. Al final, cuando llegas a los últimos parciales, esas 3 frenadas son la clave para pasar y de los pocos sitios que nosotros especialmente conseguíamos. Por lo que he dicho, todo el primer parcial, segundo parcial era hacer un poquito la goma, sí. La chicane de atrás intentar prepararla para llegar cerca y ahí atacar. El problema es que tirando desde muy lejos llegas muy de lado, como se vio en los vídeos de cuando Bulegay pasaba a Bautista, que Exacto. llegaba muy de lado. Cuando entras así, el neumático lo estás sobrecalentando y lo rompes. Luego necesitas como darle un poco de respiro, al menos 3, 4, 5 curvas para volver a... Bueno, es que es un circuito en el cual no le gusta que le hagas cambios de pesos muy drásticos. La posición geométrica tiene que ser muy balance para no tener ni poco peso en el tren trasero ni mucho peso en el tren trasero. Es muy increíble, como dice él.
tiene unas enlazadas que el día que tienes grip vas muy rápido. Pero el problema es que dura muy poco ese grip. O sea, es inexistente. O sea, sales de boxes, tienes neumático nuevo y a la que entras dices, wow, hoy tengo grip. Y cuando le apretas el gas, desaparece el grip. Y dices, y te habla solo el grip. Te dice, te estás equivocando. Entonces, yo creo que los ingleses, sobre todo, o quien ya ha aprendido esta situación, aprenden a crecer con esta tipología de grip y entonces ya van rápidos de por sí. Y luego súmale los top 3 que tiene la moto pues bien puesta a punto, pero fíjate que sobre todo los ingleses esta vez, aquí Jonathan Rea se defendió muchísimo con la Yamaha, que no lo habíamos visto en todo el año, estuvo ahí toda la carrera. Sam Lowe's también estuvo ahí, Alex Lowe's, toda la caída que tuvo estaba muy delante. Estaban ahí todos. Quiere decir que los ingleses aquí dan un salto de calidad por esta tipología de pista. Ellos saben en cómo hacer este flow de gas para dentro de los problemas sacarle más jugo. Pero es una pista compleja porque, como dices, no, tú has dicho muy bien, ¿no? Ahí se puede adelantar o no, pero es que cuando ya vas todo el rato ahogado, te cuesta mucho sacar esa frescura y ese talento y esa magia para hacer un adelantamiento. Hay pistas que sí que te permite construir en 1, 2, 3 curvas, es decir, ese es mi espacio, ahí voy a llegar bien, compenso, no compenso. Pero es que, claro, en esta pista tienes la bajada, bajas, llegas bajado, llegas muy cargado del tren delantero y si te pasas ahí ya no sales. La de arriba llegas muy cargado en el tren trasero y si te pasas tampoco sales. En la otra, antes de la meta de la entrada trasera, de la recta trasera, si te pasas también tampoco entras. Y el único punto que tienes ahí que no pierdas mucho es chicane, ángulo o entrada a meta. ¿Y en qué estado llega el neumático trasero a final de carrera? En un circuito con tanto flow, ¿no? De tanto gas, que tenéis que cruzar tanto la moto, porque al final, en muchísimas fases de la carrera, es que la moto va completamente cruzada, ¿no? ¿Cómo llega a final de carrera ese neumático de estrés? Pues aquí ha estado la clave del fin de semana, que nos han traído estas últimas carreras. Pirelli nos está trayendo siempre neumáticos de desarrollo y aquí nos han traído exactamente los mismos neumáticos que el año pasado, que es el 0, que es compuesto duro, y el X. Y normalmente, casi todas las últimas carreras, el 90% estamos corriendo con los mismos neumáticos. Y este fin de semana ha sido casi mitad. Sí, ha habido mucha variedad. Y ha sido por esto. El grip es muy bajo, ninguno de los neumáticos tenía una gran diferencia. El 0 era un poco más estable, la aceleración, por así decirlo, había menos movimientos, pero entrando pisaba un poquito menos. Y el X lo contrario, pisando tenías un poquito más de contacto y saliendo más. Pero ha sido un fin de semana que de primera vuelta, como decía Rubén, a última tenías que tener las cartas en la mano y ir contándolas. Por ejemplo, yo en la primera carrera, cuando las últimas vueltas me intenté ir con Remy, apreté un poco más en el sector 1 y 2 con el gas, esto de decir, hostia, en vez de cuidar tanto el neumático, hay 3 vueltas, a ver si es capaz de comérselo. A la que lo pasas un poquito, ya no recupera. Entonces, era muy complicado porque tú tienes en la mano el poder ir un poco más rápido, pero como lo utilices antes de tiempo, ya no llegas. Ya no llegas. Con Pirelli pasa mucho. Con Pirelli pasa mucho. Si siempre es un neumático que siempre tiene spin, pero si lo vas llevando, como decía Rubén, si no lo pasas de un punto, se mantiene. Como lo quemes, es muy difícil recuperarlo luego. Teóricamente, si hacen el mismo neumático o parecido en MotoGP, debería ser más controlado, ¿no? Porque al final con el control de tracción deberían tratar mejor, ¿no? Esa goma, no sé cómo lo veis. Bueno, esto lo podría decir mejor que está más activo y yo, mi punto de vista de experiencia es que al final hay tipologías de neumáticos. Bridgestone era un neumático que el tren delantero, o sea, iba en todos sitios y funcionaba a todas horas. Y no tenía un calaje de performance y la moto era muy estable. El Michelin es un neumático que va muy bien delantero o va mal, o sea, no tienes punto medio, o va muy bien o falla. Y el Pirelli es un neumático que te habla mucho, pero que es blando, o sea, de por sí, se mueve muchísimo. O sea, el día que todo está perfecto y se mueve, pero hay confianza porque hay grip, bien, pero si no hay grip, puedes tener muchos problemas delanteros porque el feeling lo pierdes muy rápido porque se mueve, no sabes dónde está el límite y estás todo el rato, como dices, pisando huevos porque no sabes qué hacer el neumático. Entonces, cuando esto te hace empezar a pensar, cuando piensas no vas rápido en moto porque estás todo el rato que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, yo creo que el Pirelli, en cuanto entre en MotoGP, no es que a veces va a ir mejor porque tiene un control de tracción. Al contrario. Con motos más rígidas, más veloces, con frenos más duros,
esa carcasa va a sufrir. Entonces, yo creo que Pirelli, en todo caso, me estás comentando ahora que no están trayendo muchos neumáticos, cambios. Yo creo que Pirelli va a parar la evolución de las Superbikes en lo que es el neumático para centrarse en preparar la evolución de MotoGP y que haya un diferencial o que haya un poco de margen. ¿Por qué? Porque dar información a Superbikes más todavía, cuando va a entrar Michelin el que viene, también creo que es un tema también estratégico de marketing. Entonces yo creo que ahora hay aparte de los pilotos y las motos, hay una situación genérica en política, marketing, comunicación de ahora neumáticos dentro de lo que es las dos categorías altas, que son MotoGP y Superbike, sumado al cambio de reglamento del 27, que hace que todo ahora esté en una fase un poco extraña, ¿no? Sí, yo creo que, como decís, el neumático Pirelli actual de la Superbike es un neumático derivado de la calle. Al final son motos de calle. Como dice Rubén, es un neumático que transmite mucho, pero se mueve muchísimo. MotoGP es una moto muy rígida y yo creo que estos neumáticos que nos están trayendo últimamente a nosotros nuevos es en esa dirección ya. Son carcasas, mismos compuestos, pero carcasas más duras. Porque yo creo que ahora mismo si metes estos neumáticos a una MotoGP, les durarían 3 vueltas. Con la carga aerodinámica que tienen, con los devices, con todos. O se moverían de una manera muy... Yo creo que tiene que ir para esa evolución. Porque tú con las 8 horas de Suzuka corrías con Bridgestone. ¿Y el cambio? ¿Cómo ibais de rápido? ¿Más rápidos que con los Pirelli? Es complicado porque ahí, por ejemplo, no hemos corrido nunca con Pirelli. Y también hay que cambiar un poco el chip. El feeling es, el neumático delante del Bridgestone es brutal. Y atrás patina, es más parecido a un Dunlop. Patina mucho, pero vas haciendo metros. Pero es complicado las 8 horas de comparar porque nosotros llegamos ahí y es un setting que he hecho por un japonés, que es una moto de mantequilla, por así decirlo. Es una moto que tienes que hacer 8 horas sin que se pare lo más rápido posible, pero no puedes exagerar en ningún punto. Entonces tú llegas ahí, te montas y con flow lo más rápido posible, pero no te pienses que... Bueno, todos los pilotos... Digamos, ahora creo que Miller ha estado y ha tenido problemas por esto, porque Yamaha también tiene el mismo concepto. Te montas en la moto de un japonés que normalmente son más pequeñitos. Como ya sabéis, la conducción de los japoneses también es un poquito... Y poner la moto a punto para 3 pilotos es las grandes dificultades que tú conoces perfectamente del endurance, ¿no? Exacto. Que guste la moto a 3 pilotos diferentes y muchas veces de diferentes medidas, diferentes pesos y evidentemente diferentes sensaciones. Con respecto a lo que decías lo de Pirelli, yo sí recuerdo que muchos de los pilotos que venían de MotoGP a Superbike, lo primero que decían es que se sorprendían del feeling que daba el Pirelli delante con respecto al Michelin. No sé qué pasará en el futuro, pero sí que muchos me lo habían comentado, ¿no? Que era un neumático que transmite mucha más información que no el Pirelli, ¿no? Sí, la verdad que el Pirelli, sobre todo el delantero, se puede abusar muchísimo. Yo los neumáticos de Michelin MotoGP no he probado, Iker sí, y me comentaba eso, ¿no? Que Michelin tienes muy buen feeling, puedes apretar muchísimo, pero cuando la pierdes no sabes ni el por qué. No avisa, ¿no? Quizá también no tienes ese aviso previo de... Exacto. El Pirelli, tú cuando te vas a caer prácticamente lo sabes ya. Te vas pasando y lo notas muchísimo y te tienes que pasar mucho realmente para caerte. Es curioso que los neumáticos tengan esa característica tan diferente, ¿no? O sea, y está muy marcada. Bridgestone es espectacular. Sí. No hay límite. ¿Tú corres en MotoGP con Bridgestone? Yo he hecho Bridgestone, sí. Yo he probado Bridgestone, yo he probado Michelin, he hecho Dunlop y he hecho Pirelli. Los he probado todos. Entonces, y están muy marcadas todas las diferencias y parecen explicadas por los pilotos. Todos hacen la misma descripción de los neumáticos, ¿no? El Bridgestone no hay límites. O sea, la capacidad de aguante que tiene el tren delantero en no hacer un blocking es espectacular. El Michelin va muy bien o no va. O desaparece. El Pirelli te avisa mucho, pero rápidamente se queda sin grip. O sea, aquello que tenga una vuelta mágica dura poco tiempo y es una pena porque lo que gustaría es ese feeling durando más tiempo. Y el Dunlop es un neumático parecido al Pirelli con mejor grip, pero que sufre mucho el trasero. Por eso el acopio Dunlop delantero y trasero tiene muchos problemas porque el trasero sufría muchísimo. El Pirelli va muy compensado. O sea, se mueve delante y se mueve atrás. Y cae el grip entre ambos igual. Michelin es lo mismo. ¿Se agarra o no se agarra? Y Bridgestone, pues como ha dicho Xavi, es el tren trasero también. Quizá pierdes un poco de grip,
pero dura eternamente. Puedes hacer 100 vueltas con el mismo grip. Es espectacular. Y esto está muy, muy, muy bien porque al final, pues bueno, se pueden definir muy bien los neumáticos. Por eso será muy interesante el tema de Pirelli en este debut en la MotoGP. Un fin de semana que bueno, que no te ha ido mal del todo. Aparentemente, evidentemente gustaría estar más delante, pero era un fin de semana para pasarlo. Yo discrepo aquí, no le ha ido bien, porque estaban bien, porque estaban haciendo la tónica de todas las carreras, el quinto, sexto, top 4. Pero aquí era para hacer has hecho un 11, un 11 y 13, ¿no? 11 es, bueno, al final hice el 14 porque me penalizaron, pero sí 11 y 13 que no. Lo que hablamos. Se puede decir que lo hemos salvado por las circunstancias. Al final llegaba noveno el campeonato, me voy séptimo porque los demás han fallado. No porque yo en Misano querías defender el séptimo. Nos vimos en Misano y dije, no, yo lo que sea, a ver si puedo conseguir acabar séptimo. Aquí lo ha recuperado. El problema ha sido esto. Como dice Rubén, nosotros desgraciadamente aún no dependemos de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos un calendario y tenemos marcados los circuitos que podemos sacar la cabeza y en los que sabemos que vamos a sufrir mucho. Y este era uno de ellos. Australia sufrimos mucho. A partir de Australia lo hicimos bastante bien. Hemos estado siempre luchando dentro del top 5. Obviamente no es el objetivo, pero tenemos que ser realistas y ahora mismo con lo que tenemos, estar ahí, pues es hacer un buen resultado. Luego me lesioné, Misano no tendría que haber corrido y otro fin de salvarlo. Y aquí sí que llegamos con el círculo, ¿no? Llegas con la ilusión de... Este año, por ejemplo, hemos cambiado All-ins. Parece que tenemos un poquito más de drive. Pero ya llegamos sabiendo que iba a ser un fin de semana de sufrir. Y al final, pues, ha sido así. Hacer el 11 y el 13 o el 14 no es un buen resultado para nada. Sí que si te coges las hojas de tiempos, miras los ritmos, como cada año, cada vez se va más rápido. Al final hemos estado todo el fin de semana 0.7, 0.8 del primero, que es poco, pero en una carrera es muchísimo. Y ya no solo eso, sino que el problema que tenemos nos priva mucho de luchar e ir para adelante. Entonces, creo que es el peor circuito del año, ya lo hemos pasado. Como tú dices, por los inconvenientes del resto lo hemos medio salvado y a partir de aquí al final tenemos que intentar volver a meternos en la zona que estábamos. Bueno, estás séptimo, no sé exactamente cuántos puntos del sexto, pero unos 30 puntos. Has conservado la posición que querías. Bueno, independientemente de eso, ¿cómo has visto el panorama? Los Toprak, Bulegas y demás. Pues este fin de semana Álvaro el domingo lo hizo muy bien. Toprak pues está haciendo una gran diferencia con la BMW. El año pasado sí que Van der Mark era capaz de estar muy cerca de él, pero este año no sé bien qué pasa, pero es capaz de hacer una gran diferencia, igual que Nicolo, ¿no? Están claramente un paso por delante del resto. Claro. Y están haciendo pues un gran año, no puedo decir otra cosa. Sí, pero lo que es curioso es que, como tú sabes, la reglamentación va cambiando prácticamente cada carrera. Aquí han vuelto a afectar al flujo de gasolina de Ducati y de BMW. Toprak se quejaba al principio de que eso no le beneficiaba, pero al final, jolín, no le beneficia, pero es que en esta sigue estando ahí. Pero es que en esta carrera concreta, ese flujo menor igual les ha ido bien. Exacto. Bueno, porque ese problema de demasiado... En estas circunstancias les ha ido cómodo. Sí. Porque es una pista que como más carga le des de potencia, más agresiva a los neumáticos es. No es una pista que necesitas que tengan una moto mega rápida, es una pista que necesitas una moto muy compensada. Entonces, tracción, claramente, estos dos pilotos que los cuales se has fastidiado por un tema de flujo o de caudal de gasolina, que necesitan menos potencia, quizá aquí les ha ido cómodo. Quizá la próxima carrera les va a ir peor. Pero en esta carrera concreta, los dos... Tan cierto como que yo creo que estuvo bastante condicionado porque Bulega no salió bien en ningún caso y le costó más llegar adelante, ¿no? Mientras que el otro iba como iba, ¿no? Bueno, ha sido también, como te comentaba, la carrera 1, si no me equivoco, Toprak la hizo con el X, las Ducati que tienen mucha tracción con el 0. Bueno, les metió más de 6 segundos, perdona. Y el domingo creo que Bulega probó el X también. Bueno, el concepto del X o el otro es que el que tiene más blando te da un performance mejor al principio de carrera, luego te relajas y cuando sufres más. Entonces te hace acabar peor las carreras. Exacto. Y Toprak, él, en el concepto del neumático duro, con menos grip al inicio, tiene capacidad él, personal, de dar
Un plus, ¿no? Un plus a la moto, pues porque es más valiente, o porque es más animal, o porque es un salvaje, o porque más sea, bueno. No, bueno, porque es más capaz de leer eso. Si mañana le pones unos neumáticos que son más que garantizan ciertas cosas, quizá Bulega sería más rápido que Toprak, porque al final el problema... Sí, la primera parte de temporada ha sido así. ¿vale? Porque cuando tú... tú puedes ser muy rápido en pista, pero cuando el neumático no te habla y te incomoda, a veces esto te hace un incómodo que no te saca el talento. Toprak, pues eso lo ha convertido en su bagaje. Y Toprak ha leído y ha sido capaz de ir por encima de las leyes físicas. Y como entra en las curvas, y como entra, y como muere el tren delantero, y como lo destroza, o cuando se pasa Fernanda en la última vuelta, que está entrando Donington, que entra cruzadísimo y a 60 grados casi, eso es normativa de high side. Y él es como si ha roto el o lo que hacíamos entrando con las supermotas, ¿no? Que solo haces una moto de 80 kilos, pero con una moto de 170 kilos es otro concepto, y manillar corto y poco recorrido tal, es otra historia. Entonces, él es capaz de hacer esto. Es ahí donde yo le veo un potencial bueno para la MotoGP en cuanto entren los Pirelli. O sea, su compañero de viaje más importante para Toprak es los Pirellis. El desembarco con Pirelli a él yo creo que le puede beneficiar y muchísimo, ¿no? Y lo que decís, ¿no? Es un duelo Toprak-Bulega, aparece Bautista en una de las carreras muy bien. Sí, que de hecho casi pudo hacer podio en la segunda del domingo. Petrucci se salva también haciendo un podio estando ahí, pero ves que ha habido pilotos muy diferenciados este fin de semana. A Remy, ha estado Gerloff, ha habido pues los ingleses. Sí, han aparecido efectivamente. Y claro, es lo que dice Xavi, mi mala carrera o mal circuito, sumado a que 3 tíos que son ingleses aparecen por ahí cuando no están nunca adelante, sumas 3 más 2 míos menos, son 5 posiciones. Esto es él no puede hacer lo que hacen siempre. Está claro. Y efectivamente, hablando de ingleses, ostras, qué pena lo del Lowe's, ¿no? Con la bimota. Qué pena, porque había hecho unos buenos entrenos, tenía ritmo y la caída fue de pelos de punta, ¿no? Y es una pena porque, a ver, es un trabajo que están haciendo que desde mi punto de vista tiene mucho mérito. Están trabajando con un chasis, una moto que es nueva, un chasis que es completamente diferente a lo que tenían hasta ahora. Y lo que pasa es que desgraciadamente también tenemos que reconocer que las caídas les están penalizando. Y todo esto, aparte de otras historias de las Yamahas y demás, nos está llevando a un campeonato bastante monopolizado por Toprak y Bulega. No nos podemos engañar que en este sentido... pero hay que sumarle todo lo que estás diciendo tú. Son detalles que a veces son detalles muy pequeños, pero que marcan mucho la diferencia. Bimota no tiene realmente ninguna database. No tiene información. Pero los pilotos vienen con una mentalidad ganadora, porque el año pasado iban a esa carrera y estaban ganando. Y aquí tal y cual. Y como el motor es Kawasaki el feeling de la potencia del gas es el mismo, cuando van a dar esa recta y tienen su referencia de haber corrido 3 o 4 años en esa frenada y llegar ahí y frenar con mismos frenos y neumáticos a ese sitio y curvan y la moto no responde como le respondía la Kawasaki, es ahí donde está ese efecto, que no puede permitirse el lujo de vamos a hacerlo con calma, a ver qué pasa. No, Alex se ve delante y ha hecho un podio, se ve delante en su casa y dice voy a por todas. No, y al final es lo que hablamos también. Y la moto no responde como tiene que responder. El proyecto de ellos ahora no están jugándose un mundial. No. Al final... tienes la oportunidad de ganar en tu casa, pues lo pones todo ahí, ¿no? Si te sale bien, bien. Desgraciadamente no le salió bien. Yo creo que tenía que arriesgar, al final, como estamos hablando, ¿no? Es un campeonato que está muy monopolizado por Toprak, Bulega o por Ducati, BMW, como queráis decirlo. Exacto. Al final hay 8, se te meten ahí delante y el resto estamos a ver en qué carrera nos podemos meter entre ellos. Entonces, cuando tienes una oportunidad, tienes que intentar aprovecharla. Así que quizás era un poco pronto, pero bueno, hay que jugársela, ¿no? Si te estás jugando el mundial, pues cambias, te lo tomas todo con un poco más de paciencia, pero en el escenario que estamos todos, el resto ahora, pues si en un circuito se empieza a cuadrar, te ves ahí, tienes que ponerlo todo encima de la mesa. También fue una buena noticia ver a Jonathan Ria, ¿no? Otra vez delante, porque le ha costado mucho, evidentemente, y ha sufrido mucho. La primera carrera acabó quinto, si no me equivoco, y bueno, sacó la cabeza, en cierto modo, ¿no? Pero desgraciadamente yo veo un campeonato, como tú dices, monopolizado por Toprak y por Bulega, a pesar de que, bueno, quedan 5 carreras, pueden pasar cosas. Parece que Álvaro se está encontrando más cómodo, a pesar de sus problemas con el peso, que por cierto hace públicos cada 2 minutos.
pero que quizá no le falte razón, pero sí que está el campeonato un poco, pues bueno, con dos protagonistas claramente destacados, ¿no? Y creo que eso, bueno, tú lo sufrirás en la pista, evidentemente, será mucho más evidente, ¿no? Que son motos que están muy por encima del resto, ¿no? Sí, la verdad que sí. El tema del peso de Álvaro, estoy de acuerdo con él. Creo que en estas categorías, yo en mi box lo vivo, ¿no? Iker pesa casi 10 kilos más que yo. Mi moto en la recta siempre corre un poquito más que la de él, pero por la contra él es capaz de cargar mucho más los neumáticos que yo. Siempre tiene un poquito más de grip. Entonces, yo, por ejemplo, también tengo que ir lastrado por la regla de Álvaro. Si la poca ventaja que yo tengo, que es que mi moto es un poquito más rápida, me la quitan, porque ya no es solo que... Es que a la hora de mover la moto, a la hora de las inercias, vas con un peso extra. No es lo mismo tener el peso en tu cuerpo, que tú decides dónde ponerlo, que no que vaya en la moto. Entonces es una regla que para categorías pequeñas, obviamente, porque la diferencia es muy grande, pero una categoría como MotoGP es delicada. Aparte, el peso mínimo que han marcado, es un peso bastante alto. O sea, para no llevar lastre, tengo que pesar 70 kilos desnudo. Yo para pesar 70 kilos desnudo o me pongo a comer McDonald's cada día y dejo de entrenar o es imposible para mí. Entonces, ¿y tu lastre es de...? Yo, lastre, si no me equivoco, el reglamento, por cada kilo que estás por debajo tienes que poner medio hasta creo que 5 o 6 kilos solo. Y yo llevo 1. No es mucho. Perdona, es muy poco. Claro, no es mucho. No es mucho, pero llevo. Ya estoy puteado, pues sí. Cuando vas ahogado de cosas y estás una décima en una curva y otra media décima en otra curva y media décima aquí y media décima allí, pues todo suma. Al final, todo suma. O sea, vete a correr con 1 kilo de peso encima del cuerpo. Claro, es poco. O sea, si tú lo coges, es poquito. Sí. Pero al final, si lo que hablamos, si ya vamos justos y te van poniendo cositas, pues la verdad que no ayuda. Además de la velocidad punta, ¿dónde se nota más el lastre? ¿Dónde lo notas? ¿En los cambios de dirección? ¿En la entrada? No, en la velocidad punta 1 kilo no lo llegas a notar con estas. Lo notas sobre todo pues a la hora de frenar. Tú frenas y tienes 1 kilo más en la moto que tienes que parar. A la hora de mover los pesos, lo mismo. Lo que hablamos. Y en vuestro caso, yo sé que en el caso de Ducati, que evidentemente son casi 7 kilos, que eso es mucho, en función de la carrera y del circuito los van repartiendo de diferente forma. ¿Tú también o tienes ya un sitio? No, nosotros no. Ahí está, no ya no se mueve. ahí. Ya no se mueve. No he llegado a ese nivel. No, lo de Bautista son 7 kilos, ¿eran? 7, sí. Que no, 7 kilos hay que repartirlos porque si no... Sí, están repartidos, pero en función del circuito y demás los distribuyen de una forma u otra. El problema de Álvaro, entiendo que es importante, porque al final la medida es pequeño, entonces el cambio de pesos y cambios de dirección, él tiene menos palanca de brazos y todo hace que seas más lento. El problema de peso en sí en la moto a veces no es negativo, ¿vale? Depende de dónde se pueda poner. El problema es cómo tú eres de ágil en la moto para moverla o no moverla, porque a veces, depende de que tengas el peso en las frenadas, puede ser incluso mejor para que tu moto sea más estable. Pero si luego tu físico es pequeño y no tienes capacidad de mover este peso en los chicanos y tal y cual, ahí es donde se convierte en un problema. Claro, y no te compensa esa estabilidad en la frenada o en la parte trasera de la moto para tu agilidad para ir rápido. Y el esfuerzo físico extra, ¿no? El peso no es negativo. Desgaste. Sí. Hay que repetirlo, el peso no es negativo en una moto. El problema es si esto te priva de que tú luego puedas conducir como tú sabes conducir. Ahí está la ventaja que hablábamos, que los pilotos grandes que pesan más tienen más peso ellos para poder ponerlo en el sitio. Como dice Rubén, tú empiezas a frenar, un piloto grande se echa para atrás, pone todo el peso atrás y es mucho más fácil parar la moto. Empiezas a acelerar, empiezas a patinar, pones el culo abajo, no es lo mismo poner 70 kilos que 80, cargas mucho más. Entonces eso, para los pilotos que pesan más, es una ventaja. Luego, obviamente, pues una recta, línea recta, si yo tengo 8 kilos menos, mi moto va a correr un poquito más. Pero cuando te lo lastran en la moto, si tú pudieras ir moviéndolo en función igual que lo hacen ellos, o sea, que Álvaro hay que hacerle un mono como los antiguos caballeros. Exacto, de hierro y que lo vaya. Exacto. No es fácil. No es fácil, no es nada fácil. Sí. No es fácil, no. Y tú que estás ahí, el famoso tema polémica del chasis de Toprak, que es 25, que es 24, ¿tú crees que hay que llevar el chasis de la moto del 24?
Bueno, al final, Superbike en sí, la moto que homologas, de esa moto tienen que sacar la moto de carrera. Sí. Entonces, por lo que yo entendí, homologaron la moto de calle y no era ese chasis. Entonces, el año pasado tenían concesiones que perdieron y no lo han podido usar. Eso es lo que sé, no sé más, pero parece que ahora mismo ya no le está afectando mucho. No es un problema. Sí que es curioso, y bueno, estamos en un sitio con Toprak y Bulega, pero bueno, lo hago porque también son un poco los protagonistas del campeonato, ¿no? Que Toprak declaró que Ducati se adapta mucho mejor a los cambios de reglamento, que yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que los de Ducati, sinceramente, son, bueno, pues por su forma de trabajar, por lo que sea, que creo que es algo que hablamos en el último programa, saben adaptar perfectamente su moto a los cambios de reglamento con más velocidad y más efectividad que otras marcas, porque ¿no? Ducati nace de hacer superbikes. Exacto. Y luego ha hecho MotoGP y eso de otro nivel, pero Ducati nunca perderá su esencia, que es la de haber nacido en las superbikes. Y es donde tienen que agradecer todo su público y sus fans mundialmente hablando, porque Ducati, gracias a los anglosajones, Australia, Inglaterra y Estados Unidos, es donde está su mercado de motos, porque recordémonos que antes no había Ducati en MotoGP. Ahora parece que Ducati lleva toda la vida en MotoGP, pero Ducati en MotoGP es desde el 2003, son 20 años, pero anteriormente ha estado otros 20 años en Superbikes y ya lleva 40 prácticamente en Superbikes. Entonces, ¿qué hace? Que ellos la filosofía de esa manera de funcionar ya la tenían antes. Entonces, ahora el hecho de tener tanta información con Superbikes y MotoGP, pues claro, el presupuesto de Superbikes es una cuarta parte del de MotoGP. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos ya, ¿qué hacen? Pueden derivar muchos gastos también, ¿vale? Derivar muchos gastos, es decir, que cuando haces una centralita, la base de la centralita puedes replicarla en otro lado. La base de la llanta, la misma, los frenos, el tal. Entonces, esto a Ducati le acelera todavía los procesos, más todavía, porque no se tiene un equipo en MotoGP y basta, ¿no? Tiene un equipo en MotoGP y en Superbike con misma filosofía, y esto hace que desarrolles todo. BMW tiene un solo equipo en Superbikes con mentalidad alemana, la moto es la misma de hace 10 años y han cambiado detalles, pero no han hecho una moto que sea realmente diferente. Sí, pero han sido capaces de, por ejemplo, este fin de semana hacer una moto competitiva que no era el viernes, sino fue el sábado. BMW. Sí. Pero esto yo te digo que la adaptación que tiene Toprak con el equipo, binomio es el que ha hecho la diferencia, porque Van der Mark está sufriendo como nadie y otros pilotos. Claro. Y hay que, cuando hay que reconocer una situación, hay que reconocerla. Y como he dicho también Xavi, hay pilotos, o los pilotos, cuando tienen una varita mágica y tocan y encuentran un equilibrio en todo el paquetito que tienes, haces la diferencia. Y no sé el cómo y el por qué, dónde lo ha sacado Toprak, pero él ya tiene un punto ahora muy dulce de la vida en el cual está súper cómodo y no es que dices, no, se salta una moto y no lo va a hacer bien, ¿no? Es que lo hizo bien con la Kawasaki, lo ha hecho bien con la Yamaha, lo ha hecho bien con la BMW. Que es un fuera de serie, está claro. No, pero es de los pocos pilotos que cambian de marca y saben adaptarse. Yo creo que eso tiene también que ver con la sensibilidad que tiene el piloto para transmitir a los técnicos, ¿no?, aquello que necesita en la moto. Yo creo que hay pilotos que tienen sensibilidad para sentirlo, pero no para transmitirlo con la facilidad que tienen algunos, ¿no? Por ejemplo, se dice Dani en MotoGP, ¿no? Se dice que tenía una sensibilidad muy especial para transmitir aquello que sentía de forma muy clara. Sí, esto está claro, pero Superbike tampoco puedes cambiar muchas cosas. Tienes una puesta a punto y cambiar cosas, pero yo, para mí, donde realmente hay una diferencia en Toprak es el crecimiento que ha hecho con Kenan Sofuoglu, que han formado una serie de talentos, de pilotos jóvenes que cada día entrenan juntos, a cuchillo, entrenan. Sí. No entrenan a entrenar, entrenan al límite. Al contacto. Al límite. Al límite. Y si se hacen daño, se hacen daño. No van con un margen de maniobra, ni margen de error, ni margen de seguridad. Yo los he visto entrenar privadamente, tú también los ves entrenar plenamente. Todos los amigos o compañeros o primos, como son, son familia. Todo el clan. O sea, es increíble cómo entrenan y al nivel que entrenan, y no hay o sea, no hay amigos. No hay nada. Entonces yo creo que él ha asimilado este riesgo a su lifestyle. Sí. O sea, él vive su mundo y su vida es vivir a ese nivel. Y yo creo que es ahí donde creo que está haciendo la diferencia. Ves a un búlgara que cuando todo está perfecto está ahí, pero si un día tiene un problema, baja el nivel y Toprak es capaz de... Sí, Toprak la verdad que está sacando mucho petróleo. También es verdad que hay que decir que BMW, el año de antes que Toprak llegara, ya hicieron un paso adelante muy importante, porque si os recordáis, esa mitad de año para el final, Gerloff se puso a hacer podiums casi en todas las carreras. Han hecho las cosas bien.
¿Por qué? Porque cuando firmaron con Toprak tenía muchas opciones. Él sabe dónde fue y sabe lo que les dijo. Yo voy a venir aquí, pero tenéis que hacer esto. Si no, no voy para ahí. Y ese año ya acabó la temporada que Gerloff iba muy rápido. Y el año pasado, Toprak lo hizo muy bien, obviamente. No es fácil decir una cosa, llegar y habéis hecho esto y ahora yo pongo el resto. Está clarísimo, pero también Gerloff y Van der Mark hicieron un gran año el año pasado. Sí que es verdad que este año, no sé el motivo, empezaron el año que no estaban donde tenían que estar y Toprak le ha dado la vuelta, se ha metido otra vez en un nivel altísimo y Van der Mark no ha acabado de dar el salto. Y bueno, unas motos que por cierto el año que viene están libres las dos, ¿no? Sí, hay bastante movimiento en ese Superbike. Sentido, ¿qué podemos saber? Yo sé de los pilotos que están libres y que están interesados, pero todavía no sé dónde van a ir, ¿no? Los dos pilotos de Honda, acabáis contrato. ¿Cómo tenéis? ¿Cómo llegáis? Mira, se puede contar, ¿no? ¿Se le puede aplicar o no? No, pero es una pregunta. No, sí, está claro que es un piloto de alto nivel. No, sí, entonces, esta pregunta se la estarán haciendo todos los periodistas del mundo. Sí, está claro. Nosotros no es que estamos inventando. Está claro. Hay dos BMWs libres. Jonathan Rea también se quiere ir de donde está. No lo ha dicho públicamente, pero lo sabemos. Y son dos motos muy codiciadas. Álvaro no tiene contrato. Y sigue. Hay muchas motos libres, se va a mover, bueno, de las oficiales, menos Locatelli que ha firmado y Bulega, el resto están todas libres. Es la época del año de moverse. Como sabéis, todo se está ralentizando por el tema MotoGP. Sí, sobre todo, perdón, en vuestro caso, creo que Honda siempre está un poco pendiente de MotoGP. En el nuestro y en todos. Honda siempre va como un poco... Hay marcas que les gusta hacerlo todo muy pronto. Honda no es el caso. Y sinceramente, si os digo la verdad, mi manager está haciendo ese trabajo. Yo estoy dando el máximo, sé de mi potencial y sé que podría estar luchando por ganar. Cuando llegué a este proyecto, mi ilusión era esta, ¿no? Honda para mí es la mejor fábrica del mundo. Obviamente que no estamos pasando los mejores años. Tampoco los peores, perdona, en Superbike, ¿eh? Los han pasado peores, ¿eh? Tampoco los peores, pero como piloto pues te ves está claro, estar luchando por séptimo, octavo, noveno, sexto. Claro. En el mejor de los casos, estar cerca del podium, pero lo peor es que no acaba de depender de nosotros el estar ahí constantemente, ¿no? Pero a la misma vez sé de mi potencial y del potencial de Honda y que tarde o temprano van a llegar. Entonces yo estoy centrado en dar lo máximo. ¿Tú tienes prisa? ¿Tienes prisa? A ver, como cualquier piloto, te gusta cerrar las cosas para estar lo más tranquilo posible. Pero a la misma vez, viendo el escenario, es que no depende tampoco de mí. Entonces yo estoy dando el máximo y mi manager está haciendo el trabajo por su lado y cuando toque decidir, pues miraremos qué tenemos encima de la mesa e intentaremos cogerlo. Está claro mejor. Que como garantías de éxito para resultados, Xavi con una Ducati hoy, aunque sea fuera privada, estaría optando por ganar carreras. Seguramente no, seguro. Pero el problema es siempre el de siempre. O sea, solo optas a dos motos de este nivel, que son las Aruba. Están muy codiciadas y cuesta mucho poder tener una de estas Arubas ahora mismo, ¿no? Y las otras privadas pues son Petrucci y Go Eleven, que son equipos satélites que al final necesitan de recursos para poder continuar. Go Eleven no sigue con Janone. No, ya verás. Tú también sabes cosas. ¿Cómo no voy a saber cosas en Go Eleven? Por eso te digo. Yo tengo entendido que no sigue, pero claro, tú estás metido allí hasta... Bueno, yo solo te digo que yo soy un tío que soy súper sincero. Al final ya sabes más Rubén que yo. Yo sé muchas cosas porque yo estoy... Mira, yo tengo una situación, por lo que fuera, que se ha ido en la vida, es que yo soy piloto oficial, piloto privado. Me compré, monté un equipo, tuve socios, corría y buscaba patrocinios. Luego salí del equipo y me quedé como embajador y como colaborador y una parte de socio. Luego, manager en MotoGP. Entonces, he estado en todos los frentes. Entonces, yo leo toda la lectura de todo. Mecánicos, no mecánicos, situaciones. Y al final, por mucho que tú quieras o puedas hacer y decidir, una cosa es soñar y pensar, otra es que puedes realizarlo. Entonces, yo creo que el año bueno de Janone fue el pasado.
porque nadie se esperaba lo que estaba haciendo, hizo buenos resultados. Este año es un desastre. Y jugó mal sus cartas, ya está, Desastre. porque él quiso hacer su propia estructura a coste de terceras situaciones, y la vida al final te pone cada uno en su sitio. Entonces yo creo que este año quizá esa inercia de querer hacer cosas pues le han pasado factura, y en vez de bajar a veces, que es un poco lo que ha pasado con Jorge Martín en el otro lado, ¿no? O sea, ahora lo que le tocaba este año era bajar 3 peldaños, humildad, asimilar situaciones y volver a crecer sabiendo que no me ha salido bien la jugada, y es lo que hay. Y si quiero quedarme aquí, me quedo de la mejor manera. ¿Para qué? Para sacar mi potencial y optar a una moto mejor, pero quejándose uno no se va a ningún lado, y no haciendo resultados tampoco va a ningún lado. No. Pase lo que pase, porque al final, ni antes ya no era una mega estrella, ni ahora es malo, y ni antes el Gobileven era un mal equipo, ni ahora es perfecto. O sea, al final... Está claro, pero también te puedo decir una cosa, has madurado tú, Sí, hombre. No, claro que he madurado, pero cuando tenía 20 años no tenía cabeza, tenía gas y ya está. Y en la vida pues te vas dando hostias, pero yo también te digo, no hay muchas opciones para irte a buscar. O sea, Andrea Iannone es un piloto élite, ¿vale? Aunque ahora esté como esté, es piloto élite, su mentalidad es élite y su talento es élite. Entonces, él no puede ni va a ir a ciertos equipos, necesita unas garantías. Entonces, hoy en la lista que hay pocas garantías para subirse a la moto ganadora. Y Andrea, si va a subir a la Honda, no lo va a hacer mejor que Xavi. ¿Por qué? Porque Xavi, con humildad y trabajo, va a sacar lo mejor de esa moto. Andrea, como prima donna, va a pedir de todo a esta gente, y va a entrar en un bucle negativo que no va a permitir sacar su talento. ¿Vale? Se va a hacer lo mismo si se va a Kawasaki o si se va a un Barney, le va a pasar exactamente lo mismo que con Gobileven. Entonces, Andrea, su única opción para poder ir es una Aruba, si es que tiene opción de ir, y poco más. O sea, si se va a ir a una Yamaha como Jonathan Rea, dudo que pueda hacer lo que está haciendo más que Jonathan Rea. ¿Por qué? Porque son personas y pilotos que vienen de un nivel muy alto, en el cual siempre han estado bien acostumbrados a recibir todo lo que querían y más, y cuando esto no está, todo se para. Y entonces en las Superbikes hay que tener un punto de humildad en el que cuando no hay algo, tú tienes que compensarlo con lo que tengas o puedas. Y es donde ahí creo que Andrea tiene pocos lugares para ir, y si no se queda en Gobileven, si es que tiene sitio, en principio Gobileven quiere hacer 2 motos el año que viene. Sí. Y si todo va bien, hay 2 opciones de pilotos y se cerrarán cerca, ahí pronto. Y claramente pues esto también aprieta a todo el mundo. Además se habla también que pueden venir Miller, Oliveira, efectivamente, MotoGP, al final Miller son dos huevos en Aruba, entonces Miller, Oliveira, Canet, hay gente que está hablando, pero ¿por sí. qué? Porque como dice él, tú tienes que sondear cosas, porque hoy hay 20 cosas abiertas, mañana va a haber 10, pasado mañana va a haber 8, y como te descuides te quedas sin piezas. Sí. Porque sí que es verdad que un buen piloto tiene espacio, pero un buen manager junto a un buen piloto tienen doble espacio. Entonces esto sí que es importante verlo, pero bueno, también Honda lo que tiene muy claro es que también valora mucho lo que ha hecho el trabajo que está dentro de casa, y está claro que por muchas ofertas que vengan de otros, Honda, si algo tiene, es que primero fideliza a la gente que está trabajando. Sí. Entonces creo que los 2 pilotos que están en el punto de mira para Honda propio son Xavi y Iker, y que tiene que ser algo muy bueno y que esté muy por encima de tal para que puedan suplir. Y aparte de los sueldos, tendrá el sueldo que tenga, que no lo desconozco, pero hay gente que viene con unas pretensiones que quizá Honda no está a la altura para poder dárselo. Pero Honda, a ver, yo creo que tienen que estar satisfechos con los pilotos que tienen actualmente. No creo que los pilotos les cambien mucho las cosas. Lo que tienen que cambiar son cosas allá adentro, que eso es otra conversación, pero porque tienen que cambiar cosas. Sí, pero bueno, pero esto va a ser complicado, porque si no cambia, es un reflejo de MotoGP. Si en el MotoGP no cambian los Superbikes. Pero se hablaba de que podían incluso trabajar de forma algo conjunta, ¿no? La división de Superbikes con la de MotoGP para intentar intercambiar información. Eso al menos se habló hace... Es complicado, y porque al final son motos muy, muy distintas. Está claro que, como ha dicho Rubén, Ducati la Superbike de Ducati parece una derivada de MotoGP. Pero si te das cuenta, los japoneses, Superbike para ellos es una moto de calle, y siempre van a hacerlo así. O sea, van a coger la moto de calle y la van a preparar. Y eso hace ir pues un poco con delay.
no es que no estemos cambiando cosas, estamos cambiando muchas cosas, todas las que nos deja el reglamento, pero cuando estás este paso por detrás no es suficiente con hacer un paso, porque todo el mundo lo hace cada año. Sí. Entonces nosotros nos estamos acercando, pero no lo suficiente. Entonces no es que digan, ostras, no estamos desarrollando o no estamos poniendo todo ahí. Están poniendo todo y más. Te digo que Honda, como equipo, el presupuesto que está dedicando a Superbike es mucho más que el resto de equipos. O sea, no es que les despreocupe, sino que no es fácil. Si fuera fácil todo el mundo lo haría, y en MotoGP está pasando exactamente lo mismo. Hemos perdido unos años de comba que ahora nos está costando muchísimo darle la vuelta y llegar, pero desde el primero hasta el último están dando el máximo para intentar meternos ahí. Si cambian al team manager, ¿no? Esto es público. Sí, eso parece. Hay cambios, quiero decir que van dando, a ver, no quiero decir que vayan dando tumbos, pero sí que es verdad que van cambiando ciertas cosas de forma, yo creo que sorprendente. Y tengo entendido que viene un team manager japonés. Sí, es el que está ya dentro de la estructura. Ya está dentro de la estructura. Morison, sí. ¿Y que conoce bien el campeonato? Sí. Vale. Sí. Y está confirmado, ¿no? Lo confirmaron hace unas carreras. Vale. Al final son... Estas decisiones vienen de más arriba, no vienen ni del equipo de Superbike ni de nada. Son decisiones que se toman, igual que el año pasado a mí decidieron cambiar varios integrantes de mi equipo técnico. Exacto. Y fue lo mismo. Exacto. Al final, cuando no acaba de ir bien, pues pero van cambiando. Pero a veces cosas. son decisiones que se toman de gente que no está allí, ¿no? Que está en la distancia. Yo, si te soy sincero, desconozco desde dónde vienen esas decisiones, pero sí. Así es. Bueno, nada, esto pasa. Esto pasa. No es que ha cambiado mucho la situación ni la política. Hace 20 años funcionaban igual y siguen funcionando igual. Lo que pasa es que hace 20 años la capacidad, sobre todo económica y tecnología y de materia prima mecánica que había en Japón, siempre ha sido mejor que la que hay en Europa. El japonés, el hierro que usa para sus materiales es hierro de alta calidad perfecto, y en Europa prima mucho la compra o el precio que compras. Compra en Turquía, es acero rehecho de scrap, que es el de las... Bueno, y esto hace que, si te fijabas, los coches que hoy aún perduran, o las motos que duran toda la vida, son las Hondas, los Hondas, sí. ¿no? 100.000 kilómetros, 200.000, 500.000 y el coche intacto. O sea, ni una tolerancia, ni gasto de aceite, y los coches europeos siempre tolerancias, gastos de aceite, se rompen, tal. Entonces, eso viene de que esa generación, mucho más metódica, el no querer optimizar ni aprovecharse de cosas, hizo o premió a Honda, Yamaha, todos en esa época, porque las motos eran mucho más performantes. Ahora que ha entrado la electrónica, alerones, cosas, que la mecánica, eso es la clave. La mecánica pasa a una segunda fase. ¿Por qué? Porque ya han bloqueado los motores, están todos precintados, tal y cual. Si te fijas, las motos han evolucionado no por la potencia de la moto, sino la entrega de la potencia, cómo se para la moto, cómo curva la moto, qué agarre tienes, qué frenos tienes, qué suspensiones tienes, y todos estos parámetros no son para nada japoneses. Son todos o italianos o europeos, y es ahí donde creo que Honda, como tantos partners extranjeros están dentro de los proyectos, dejan de hablar su propio idioma. Y esto hace que su idioma sea muy diferente al del europeo. Y entonces vayan muy desfasados en tiempos de reacción, sobre todo. El Ducati hay un problema hoy, reaccionan, mañana está hecho. Y ni preguntan. Y con la fábrica. Y ni preguntan. Y cuando hay resultado, el jefe dice, ok, no te has equivocado. Si se equivoca, igual está en la calle. Pero vale, en Japón esto no pasa. Nadie toma una decisión ni nadie cambia nada si no hay un proceso largo, y encima a veces cuando ya llega el proceso largo y esa pieza llega, igual ya es demasiado tarde, porque el piloto se ha adaptado a compensar esa pieza, y cuando le llega la pieza, esa pieza ya no le funciona porque él ya se ha adaptado a conducirla. O sea, es como muy esto que complejo. comentas le pasó a Honda cuando volvió a la Fórmula 1 con sus propios motores. En la época de Fernando le pasó igual, cuando se juntó ese motor de combustión, que además tenían que alinearlo, ¿no? Que fuera la misma línea que lo que es la parte eléctrica. Fue cuando se perdieron. Y la parte de combustión es la que domina la perfección. Fíjate dónde ahora vamos. No funcionaba ese motor, pero lo compra Red Bull y funciona. Ahora el mismo motor. Sí. Manteniendo dos ingenieros japoneses y todo el entorno inglés o europeo. Entonces, aquí es donde es.
cómo lees las cosas, cómo tú te lees un libro y cómo lo percibes. Entonces ese es el concepto. Sí. Y bueno, y más allá de este comentario, Super Sport, Marciados top cuartos. Super Sport, sí. Alcoba también te Alcoba está allí, y luego yo creo que la sorpresa sin duda es el Roberto García, ¿no? Es un piloto que lleva dos rounds y que está entre los 5 primeros habitualmente. Acaba de llegar. Claro que es un chico joven, un sevillano muy simpático, por cierto, que ya había ganado el Europeo de Moto2, pero bueno, vosotros sabéis que llegar a esta categoría, los primeros lo que sea, y estar ya adelante entre los 4 o 5 primeros en las 2 carreras, yo creo que tiene mucho mérito. Y también, siguiendo con Super Sport, y antes hablábamos del peso, a las Yamaha les han aumentado el peso para bueno, con los cambios reglamentarios que, bueno, pasan de 161 a 166 kilos. Con lo cual, bueno, siguen dominando, pero sí que es cierto que creo que también es importante valorar, tú que conoces también esta categoría, te recuerdo perfectamente con la Ducati, de Super Sport, es la variedad mecánica que hay, ¿no? Hemos visto que la Triumph está delante, las Yamaha están delante, y está la categoría más animada, pese al dominio de Mansi, ¿no? Super Sport es una categoría en la cual, como se pueden cambiar pocas cosas, las motos se mantienen mucho tiempo en el reglamento y esto permite que no haya tanta evolución por marcas. Entonces, si hay un buen equipo, que un buen piloto y le das esa puesta a punto que se adapta, recuperas motos que eran no competitivas como la Triumph y vuelve a ser competitiva. Vuelve a ser, estuvo delante. La Yamaha, más de lo mismo. Y la Ducati, que parecía que es súper competitiva, ha dejado de ser competitiva ahora. Entonces, este es el concepto, que es lo que tiene de bueno la Super Sport, ¿no? Y Mayas, ¿no? Que Mayas ya es un veterano importante y está ahí haciendo podios. Bueno, Super Sport es una categoría interesante. Al final le ayuda mucho a formarte para luego irte a Superbikes. Sí. Y es una oportunidad para que crezcas. Sí. En el fin de semana, que por cierto hablábamos de los turcos que han ganado 2 Onsus. Uno con la carrera de Super Sport y otro en Moto2. Creo que debe ser algo turcos, inaudito, ¿no? Los turcos ahora se está convirtiendo que es su deporte nacional. Gracias a Toprak, porque están en todos lados. Ahora ahí están en todos lados. Super Sport, Super Bikes. Ahora, lo que hablábamos, que no es casualidad. Ves cómo entrenan, sobre todo si te das cuenta, sacan petróleo en circuitos complicados por el tipo de entreno que hacen. Hablamos antes, Toprak aquí en Donington es uno de los circuitos de estos que de pericia. Con la Yamaha ya hacía la diferencia aquí, cuando estaba en una época que con la Yamaha no conseguía ganarle a Álvaro. Y los Oncus es igual. Deniz, por ejemplo, Aragón, siempre está ahí. Sachsenring, siempre está ahí. Son por el tipo de entreno que hacen, entrenan con motos con neumáticos muy usados, el cuerpo a cuerpo, el buscarse la vida para tener el cuerpo a cuerpo, eso que antes como hablabas, ¿no? sacan petróleo. De que buscan el contacto en este sentido. Y la mentalidad que tienen, que es guerrera. Exacto, los turcos son guerreros. Otra cosa sí, no, pero en grupo. Pero en este sentido hablabas del contacto. A ver, Sofoglu era un piloto que, no voy a decir que era un guarro, pero la verdad es que era un piloto demasiado agresivo y un poco tocando el límite. Toprak, menos de Toprak. Toprak es pulido. ¿O no? En el cuerpo a cuerpo sabes que tienes de perder con Toprak. Pero Toprak es pulido. Pero dentro de que, o sea, hay gente que va al límite pero es limpio. Exacto. Sin embargo, todo el resto de la pandilla de estos, hostias, van al límite, por no hablar mal, pero van demasiado al límite. No, yo creo que va relacionado por eso. Toprak tiene muchísimo control de la rueda delantera y a la hora de adelantar, pulido. Tú lo sabes, te pasas un poco. Y si tienes ese control, eres capaz de hacerlo lo más limpio, más smooth posible. Que el resto no lo tiene. Pero el resto de la familia, no me digas si van, que son él entra a los sitios sabiendo que entrará y saldrá. Y todos sus rivales lo saben. O sea, cuando ahora te juegas un cuerpo a cuerpo con Toprak, sabes que tienes la de perder, porque cuando juegas el cuerpo a cuerpo, cambiando tu línea, que el grip no va a ser el mismo, él tiene capacidad de leer ese grip. Sí. Y controlarlo. Y otros, pero no es un tío que vaya a buscar el contacto, no es un piloto guarro. Él entra y entra con convicción. Entonces, entra con convicción y no tiene que... Yendo al límite, que parece que siempre va al límite. Pero no, sí. No es un piloto... Bueno, ¿y qué te espera en las próximas carreras, ya para acabar? Pues ahora la siguiente será una incógnita, Balaton, nuevo circuito para todos. Pues ahí es donde podréis también sacar y petróleo, como ¿no? tú sabes, circuitos nuevos, intentaremos aprovechar esa oportunidad.
Y el resto de circuitos que nos vienen, menos Magny-Cours, que también sufrimos un poquito, son buenos para nosotros. Entonces, intentar volvernos a meter en esa zona del top 5, que ahora mismo es el objetivo real que tenemos. Pues esto es el punto, porque así en este top 5 también tienes más oportunidades de negociar bien el contrato. Exacto. Buen momento. O sea, que te va clavado, ¿no? Pues nada, agradecerte que hayas venido aquí a nosotros a Duro la Vita Superbikes. A vosotros. Un Que placer. hace días que ya queríamos que vinieses y por una cosa u otra no hemos encajado. Y a vosotros, Sergio, también hacerte tu visita. Muchas gracias. Hoy. Y Alex, ¿tienes algo más que aportar? ¿Tienes más noticias? ¿Tienes cosas o no? Bueno, no las puedo decir. Bueno, pues sí. Ahora, detrás de cámara. O hablas o quédate para siempre. O sea. No, con respecto a los fichajes y todo eso, la verdad es que ahora mismo no tengo más noticias de las que hemos comentado. Sería hablar por hablar y no me gusta. Bueno, pues Balaton Ring, la próxima carrera, ¿no? Circuito nuevo, será divertido porque también corre MotoGP en Balaton, ¿no? En principio sí. O sea que será Bueno, quedan 5 rounds y además con circuitos muy, muy variados. La incógnita de Balaton. Magny-Cours, si no llueve, también tiene su historia. Y bueno, luego nos quedan las 2 carreras de aquí, ¿no? Motorland y Jerez. Y me dejó una. Estoril, que es un circuito que no conocía hasta que entré en el Mundial de Superbike y es muy chulo. Sí, me muy gusta divertido. mucho, es un circuito que a nosotros personalmente nos va muy bien porque es todo lo contrario, es un circuito de frenar lo más tarde posible, tirarte para adentro, girar y salir. Allí me rompí una clavícula, no tengo buen recuerdo de esto. Sí, circuito Honda. O sea, ahí estaremos preparados para que ya busque su podio aquí, Xavi, y demuestre cositas. Nada, nos despedimos aquí de nuestra tertulia Superbikes Duro la Vita aquí en Chelsea 1979. Y nada, nos veremos después de Balaton Ring y os esperamos pronto, ¿vale? Un saludo.